Buenas noches, bienvenidos. Vamos a compartir una vez más la buena lectura que cada noche estamos llevando adelante. Les cuento que hace unos minutos recibí un mail de una de las personas que seguramente está ahora también escuchando y me compartía en ese mail como una pequeña estadística muy buena, que yo no la hice y que la hizo con mucho detalle esta persona, a quien le agradezco, por supuesto, le agradecí que lo haya hecho y se lo agradezco ahora también a Silvia, la verdad. Muchas gracias. Les cuento de qué se trata. Me dice, mañana que es 15 de julio, es un aniversario mío, yo cumplo 20 años de sacerdote mañana. Pero ella me dice, además de su aniversario, además de que son sus 20 años de sacerdote, mañana cumplimos 100 noches de buena lectura. Porque si bien empezamos antes, hubo días en los que por una u otra cosa no se pudo hacer, estaba ahí detallado qué días fueron, por qué motivos, y me comparte que, bueno, son mañana 100 noches de buena lectura, que a lo largo de eso recorrimos 18 libros, 4 o 5 autores, textos que yo escribí, textos que tenían que ver con el negro Manuel en fecha de la Virgen de Luján. Bueno, la verdad que una linda sorpresa, Silvia, así que gracias de verdad por por esa cuenta tan detallada, tan bien hecha, que bueno, nos permite ahora compartirlo. De paso, si me olvido al final, les pido mañana, por favor, acuérdense en algún momento del día de rezar, ayúdenme a darle gracias a Dios por el sacerdocio, que nada, lo llevo de la mejor manera que puedo y seguramente con mis falencias y con mis errores y con cosas lindas que puedo disfrutar y que puedo ofrecer también, y todo porque Dios se le antojó y por su gran amor y misericordia. Así que le pido el que se acuerde mañana un Ave María, un Padre Nuestro, lo que pueda, para ayudarme a darle gracias a Dios por el ministerio. Comparto esta noche entonces también buena lectura. Seguimos con el libro El Padre Nuestro de Ansel Grum. No les dije nada de Ansel Grum, simplemente que es un sacerdote, un religioso. Quiero compartirles algún datito más. Nació en 1945. Él es un monje benedictino. Actualmente es el administrador de la abadía de Münster-Schwarzach. Münster-Schwarzach es el lugar donde está la abadía. Ha escrito numerosos libros. Es considerado en este momento uno de los autores de espiritualidad más leídos y más influyentes en el mundo. Tiene un montón de obras y lo buscan en librerías o incluso hasta por googlearlo van a encontrar un montón de tareas y de obras que tiene, conferencias, cursos, retiros. Estamos leyendo el Padre Nuestro y entramos ahora al capítulo 2 de este libro, donde Ansel Grum empieza de a poco a ir tocando las principales frases de esta oración y a detallarlas. Empezamos hoy justamente con el inicio. Padre nuestro que estás en el cielo. La íntima relación de Jesús con el Padre. El Padre Nuestro comienza con el trato familiar, Padre. El término griego, pater, es probablemente una traducción del tratamiento típico de Jesús para dirigirse a Dios, Abba, que significa papi querido. El tratamiento de padre para dirigirse a Dios era habitual tanto entre los judíos como entre los griegos, y sin embargo, nadie se ha dirigido a Dios tan personal y cariñosamente como Jesús. Al repetir su tratamiento de Padre, participamos de su íntima relación con el Padre. Somos introducidos en su relación con Dios, en su cercanía afectuosa a su Padre y nuestro Padre. Al decir estas palabras con Jesús, nos sumergimos en su amor a Dios. Y así, en la oración, crece también nuestro amor a Dios. La relación cariñosa de Jesús, y junto a él también la de nosotros los cristianos, con Dios, como Padre querido, es una relación única. Dios no está por ahí en algún sitio determinado. De Dios hablamos ya siempre desde una relación personal. Padre es un concepto relacional, de relación. Uno es padre siempre en relación con sus hijos.
Así nuestro Dios está ya siempre en relación con nosotros. Somos sus hijos e hijas y como tales oramos a Dios, que nos muestra su amor paternal y maternal. No le hablamos a lo divino en general o a un ser superior, sino que como cristianos nos atrevemos a dirigirnos al Dios inaprehensible como Padre y a expresar con esta palabra nuestro deseo de una relación personal con Dios. Algunas mujeres echan de menos el aspecto femenino de Dios en el Padre Nuestro, pero la palabra Abba, que es la que usaba Jesús, se engloba siempre el Dios paternal y maternal. No es un Dios estricto, sino un Dios amoroso. Dios es Padre y Madre al mismo tiempo. Como Padre, es el que nos respalda, nos anima a vivir, aquel que está de nuestra parte y a quien podemos dirigirnos. Es fiable, vigoroso y tierno a la vez. Como Madre, Dios da seguridad y amor. Nos sentimos sostenidos por Él. Con Él estamos en casa. Nos envuelve con su presencia amorosa. El Padre Nuestro y las heridas paternas y maternas del orante. En el acompañamiento personal me encuentro muchas veces con personas que tienen dificultades con la imagen de Dios como Padre. Esas personas experimentaron a su propio Padre como riguroso o como poco fiable, como arbitrario o duro. No los respaldó, sino que los oprimió. O bien era débil, no podía construir una verdadera relación con sus hijos y por eso se replegaba, o desplazaba su actividad hacia afuera, comprometiéndose con la sociedad, pero no con la familia. Estas experiencias con el propio Padre confluyen en la experiencia de Dios como Padre. Entonces, experimentamos a Dios como ausente o como poco fiable. No sentimos su fuerza, tenemos la impresión de que no se preocupa por nosotros. No obstante, si en vez de Padre Nuestro rezásemos Madre Nuestra, habría otras tantas personas que tendrían dificultades con ello, porque tampoco son siempre positivas las experiencias de las personas con su propia madre. La madre brinda al niño seguridad, confianza básica y el sentimiento de que es bienvenido a esta tierra. Pero a veces también las madres están desbordadas. Entonces no pueden transmitir la confianza que necesitamos. También las madres pueden dar solamente lo que tienen. Hay madres que giran demasiado en torno a sí mismas y así son incapaces de transmitir a los hijos calidez y amor. No son capaces de mostrar sentimientos. Otras acaparan a los hijos, concentran en los hijos sus deseos de cercanía y los colman de afecto, porque ellas mismas lo necesitan. Con una experiencia materna como esta, las personas tienen dificultad de ver a Dios como madre. Sienten angustia ante la posibilidad de que Dios pueda acapararlas, mantenerlas atrapadas con su afecto y asfixiadas. O bien experimentan a Dios como ausente y frío. Nuestras experiencias personales con nuestros propios progenitores las proyectamos sobre nuestra imagen de Dios. Un sacerdote me contaba que él predicaba siempre al Dios misericordioso. Decía que, teológicamente, estaba convencido de ello, pero como a su padre, alcohólico, lo experimentaba como arbitrario, esta experiencia se mechaba siempre también en su imagen de Dios. A pesar de su predicación, a veces tenía la impresión de que no se puede confiar en Dios, de que es arbitrario y le desbarata a uno sus proyectos.
A otros les fascina el Dios cariñoso que Jesús nos anuncia, pero la experiencia negativa de su propia madre les hace difícil creer en Él. La pregunta que debemos formularnos es si nuestra imagen de Dios está determinada por nuestras experiencias con nuestros progenitores. Porque si fuera así, todos los que no hayan tenido una buena experiencia paterna o materna estarían también perjudicados en su camino espiritual. Naturalmente, nuestras heridas paternas y maternas marcan nuestra relación con Dios. Pero existe también la experiencia de Dios como Padre y Madre que puede curar nuestras heridas paternas y maternas. Cada persona lleva en sí, como deseo, una imagen arquetípica del padre y de la madre. Aun cuando los progenitores concretos no cumplan esa imagen, ella permanece en cada uno como deseo. Ese deseo de un buen padre y de una buena madre afectuosa le hace a uno abierto a Dios como padre y madre. Y así puede uno, algunas veces, en la oración o meditación, hacer con Dios la experiencia paterna o materna que le faltó en la relación con sus progenitores. En el Padre Nuestro, Jesús nos hace partícipes de su experiencia de Dios. Y al introducirnos orando en la relación con Dios que tenía Jesús, pueden curarse nuestras heridas paternas y maternas. En los 4 evangelios, Jesús pronuncia la palabra Abba solo una vez, y lo hace precisamente en la oración en el huerto de los olivos, es decir, en una situación en la que se sentía abandonado por su padre y en un momento en el que luchaba con el padre sobre si el camino hacia la cruz debía ser realmente el suyo. En la traducción de Hermann Joseph Bennett, Jesús ora así al Padre: Abba, Padre querido, tú lo puedes todo. Haz que pase de mí este cáliz de sufrimiento, pero que suceda lo que tú quieres, no lo que yo quiero. En medio de la hora de la tentación y la angustia, Jesús se dirige a Dios como a su Padre afectuoso. Así también, nosotros podemos rezar el Padre Nuestro en situaciones en las que nos sentimos abandonados por Dios y en las que no podemos comprenderlo. Si en esas situaciones dirigimos con Jesús este trato cariñoso al Padre, entonces también nosotros, en medio de nuestra angustia y oscuridad, de nuestra desesperación y soledad, experimentaremos a Dios como Padre que nos respalda, que nos sostiene, en el que podemos confiar y que nos comprende. Más de uno que sufría por la falta de seguridad y de confianza básica ha experimentado a Dios en la oración como el Dios maternal con el que puede encontrarse en casa, que lo rodea con su cercanía amorosa y sanadora, de modo que se siente como protegido en un cálido manto. Ninguno de nosotros puede rezar el Padre Nuestro libre de prejuicios. Lo rezamos siempre con las experiencias que hemos cosechado. Pero al dejarnos introducir en la oración, podemos tener nuevas experiencias. A veces, la oración nos pondrá en contacto con las experiencias paternas y maternas que hemos tenido con nuestros progenitores, o bien con sustitutos paternos o maternos. La oración despierta en nosotros las imágenes arquetípicas, sanadoras, del Padre afectuoso y la Madre amorosa que se han grabado en nuestro inconsciente. Aun cuando no nos acordemos de buenos padres o madres, la oración del Señor nos transmite la paternidad y maternidad de Dios que nos hacen bien. De repente,
Nuestra mirada se vuelve libre para el Dios verdadero, que es para nosotros Padre y Madre, que nos rodea con su amor y nos da seguridad y nos brinda un hogar. El Padre nuestro no solo tiene presupuestos psicológicos, sino también, así nos lo menciona Orígenes, escritor eclesiástico del siglo III, también tiene una condición teológica. Nadie puede llamar a Dios Padre si no está lleno del Espíritu que nos hace hijos. Para el místico griego Gregorio de Nisa, la experiencia de la paternidad de Dios crece en medio de la contemplación. Debemos contemplar incesantemente la belleza del Padre y dejar que ella penetre en nuestra alma. Al contemplar a Dios como Padre, entramos en contacto con las imágenes arquetípicas del Padre que marcan nuestra alma. Las imágenes arquetípicas son siempre imágenes sanadoras, que nos centran y nos conducen hacia nuestro verdadero yo. Gregorio de Nisa afirma que la oración tiene sobre nosotros un efecto sanador. Ella nos muestra a Dios que nos mira con ojos paternos y nos promete como hogar la patria celestial. Bueno, y vamos a dejar aquí. Si bien no hemos leído mucho en cantidad, sí mucho en contenido. Y en un contenido que es profundamente emocional. Fíjense qué rico, como hablando del Evangelio y de la historia, como se entendió el Padre Nuestro y de la teología, también se llega a las emociones. Porque al hacer contacto con nuestra imagen de padre o madre, que nos recuerda a nuestros padres, pero que si no fueran buenas experiencias, hay una imagen ideal de papá o de mamá, y rezar el Padre Nuestro nos sitúa y nos conecta con esa imagen ideal, aunque no sea la real que hayamos tenido. En el fondo del alma todo ser humano tiene una imagen ideal como deseo de ser cuidado, de ser protegido, de ser sostenido. Bueno, esa es la imagen ideal de papá y mamá. Y Jesús nos invita a que así experimentemos a Dios, como esa imagen ideal, y incluso es mucho más que esa imagen ideal, pero empezar a experimentarlo. Es muy emocional este contenido porque el autor, Ansel Grum, toca mucho siempre la dimensión psicológica nuestra, de las personas, y une la espiritualidad con la psicología. Es riquísimo en su modo de plantearnos las cosas. Bueno, me gusta mucho la expresión, no sé cuál a ustedes, creo que hay muchas muy lindas, pero esto de sentir a Dios como madre nos hace sentirnos en casa. Me pongo bajo Dios, hablo con la confianza de que si Dios es mi papá y mi mamá, Dios es padre y madre de mi ser, de mi vida, me envuelve y me hacen sentir en casa. Pidamos al Señor Jesús que nos siga guiando y mostrando cómo es su Padre Madre, Dios, y que nos lo haga experimentar. Continuamos mañana con la buena lectura. Les vuelvo a repetir que les pido fervorosamente mañana una oración para que me ayuden a darle gracias a Dios por el sacerdocio. Mañana estaré cumpliendo, 15 de julio, 20 años de haber sido ordenado sacerdote. Confío en sus oraciones, por favor. Gracias, que descansen, buenas noches.